Hay datos interesantes que quiero mostrarles en el CoinMarketCap sobre One Ecosystem. Vamos con la información. La idea de crear una criptomoneda global que se pueda utilizar en 194 países, que pueda ser aceptada por más de 50.000 comercios en una plataforma online, parece un sueño, pero es una realidad al día de hoy. Nuestro proyecto One Ecosystem creó un token ERC20 en las profundidades de Ethereum y lanzó su blockchain pública un 18 de febrero del 2023 en Vietnam. Y de esta forma inicia la era blockchain de One Ecosystem a través de la cadena de bloques de Polygon en capa 2. Hoy día estamos en el CoinMarketCap y adivinen qué, vamos a analizar algo importante para que ustedes vean el poder de la comunidad. Aquí lo tienen. 865 me gusta. ¿Para qué? Para conseguir que One sea listado como token oficial dentro del CoinMarketCap. Ahora mismo hay un montón de tokens dentro del CoinMarketCap que no son oficiales. Observen. Vamos al siguiente proyecto. Aquí está el sistema de Trading DEX, donde los tokens en paridad hacen intercambios en un pool de liquidez. Continuamos acá y vamos a Polygon, que están viendo ustedes aquí, que es la opción del portal donde estamos en este momento. Y como pueden ver, hay muchos tokens que ya están listados, tienen su logotipo, pero los tokens que no son listados, el CoinMarketCap le pone el logotipo de ellos para saber que están en un proceso. Vamos a ese token en particular. Observen. Y tiene el mismo dato que nosotros. El botoncito rojo que indica que no está listado y que si queremos listarlos, pues le tenemos que decir yes. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver cuántos me gusta tiene. No tiene ningún me gusta este token y está operando aquí en el CoinMarketCap, pero tengo que decirte que dejó de hacer actividades comerciales hace unas cuantas horas y por lo tanto hay cero actividad. Si entran al mismo CoinMarketCap y hacen el ejercicio que yo estoy haciendo, se van a dar cuenta que el sistema de paridad funciona de esa manera. Operaciones durante unos días, se quedan 15 días sin hacer nada, después se reanudan nuevamente las operaciones y así sucesivamente. Ok, vamos a buscar otro token dentro de esta lista que tenga la misma condición. Observemos este token listado que se llama UTE y que hace un intercambio con USDC. Vamos a darle un clic y observemos qué pasa. Está a un valor de 14 centavos aproximadamente y tiene el mismo botoncito y tiene solo 7 me gusta. Como su comunidad es pequeña, solo 7 personas han dicho que quieren listar este token dentro del CoinMarketCap. Pero sigue operando en DEX, quiere decir que la actividad del trading no termina. Observen más abajo el movimiento de las gráficas y aquí también terminó su actividad comercial hace pocas horas. No hay movimiento, esto estaría subiendo y bajando constantemente. Entonces vamos para atrás otra vez y busquemos otro token que esté con la misma condición. Como pueden ver, solo hay 2 tokens dentro de Polygon, del Trading DEX, que tienen esta opción. Tendríamos que ir entonces a otra blockchain, pero como nosotros somos de Polygon, pues hablamos básicamente de este tema. Quiero informarte que es una realidad que estemos en el CoinMarketCap. Llegar ahí no fue fácil. Esto es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Llegar allí al precio que estamos no fue fácil. La compañía tuvo que hacer varias cosas para poder listar nuestro token a ese valor. Ahora lo que viene es que se sigan realizando en los próximos meses transacciones de pares dentro del exchange Uniswap para conseguir actividad para que nos sigan viendo.
para todos aquellos que me están apoyando con un café al mes, se lo agradezco. He creado una nueva división que se llama Productor Ejecutivo. El productor ejecutivo es una persona que va a apoyar este canal dando un aporte directo a YouTube a través del enlace de Join. Una vez que esta persona hace ese aporte, automáticamente los voy a poner en el crédito inicial. Su nombre aparecerá allí solito y al finalizar el video de primero aparecerán los productores ejecutivos. Pero el foco principal es que esta actividad es para que los comercios puedan convertir sus yuan a USDT. Básicamente para crear un ritmo, una actividad poco a poco de forma manual. Eventualmente, después de marzo, abril, lo más probable es que esto comience a iniciar de forma automática en un proceso de otros 6 meses, donde los comercios van a poder seguir cambiando sus yuan por USDT. Y eventualmente, en la medida que van pasando los meses y se logre llegar a más del año, podremos entonces los IMA ir poco a poco poniendo en práctica este sistema de intercambio dentro de la plataforma de DealShaker. Claro que sí, trabajando para los comercios y ayudándolos a vender sus productos en la primera etapa, y posteriormente nos dirá la compañía cuál es el siguiente paso. De momento estos son los datos que yo tengo basado en un video que hice hace ya unos meses atrás acerca del DSP, DealShaker Pool. Si quieres esa información la puedes encontrar en el canal de Luxor TV. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.